Bueno, esta es la última sesión de esta mesa. La va a presentar Ángela Rocío Muñoz Marchena. Alimentos ultraprocesados influyen en la fertilidad y fecundidad de la pareja, del Hospital de Punta Europa. Bueno, mi nombre es Ángela del Rocío Muñoz Marchena y soy residente del Hospital Punta Europa y voy a hablar acerca de los alimentos ultraprocesados si afectan a la fertilidad o la fecundidad en la pareja. Es cierto que el embarazo, la lactancia o incluso a la hora de buscar un embarazo nos surgen muchas dudas, aparte de que sea una etapa maravillosa, pero es verdad que esas dudas entre ellas está pues qué podemos comer y si estos alimentos ultraprocesados pueden llegar a afectar a la fertilidad. Este es el índice que he utilizado. Y ante todo, pues el término de alimento ultraprocesado es un término bastante nuevo, que se creó en 2009 gracias a Carlos Augusto Monteiro, que es un profesor de la Universidad de Salud Pública, y a lo largo de estos años fue creando diferentes definiciones, y esta es la última, que lo denomina como formulaciones industriales producidas a partir de sustancias obtenidas de unos alimentos u otras fuentes orgánicas. Estos productos contienen poco o nada de alimentos, están preparados para calentar o consumirlos directamente y es verdad que tienen muchos conservantes, aromatizantes y lo que hace es que intentan imitar lo que es un producto real, pero realmente no lo son. Contienen muchos aditivos y todo esto es para que tengan una apariencia que nos llame la atención para poder consumirlos. Se realizó un estudio en 2019 en el que se comprobó que la población española, pues qué cantidad de alimentos ultraprocesados llegábamos a consumir. Y ganaba la carne procesada, entre ellos pues las hamburguesas, la salchicha y un 15% las bebidas azucaradas y después la bollería industrial con un 14%. La OMS clasificó los alimentos en 2018 y la llamó como la clasificación NOVA. Hay muchos tipos de clasificaciones, sin embargo esta es la más interesante y los clasificó en 4 grupos. El grupo 1, que son alimentos frescos o mínimamente procesados, independientemente de que sean deshuesados o troceados. Después el grupo 2, que son ingredientes culinarios procesados obtenidos del grupo 1. El grupo 3, que son alimentos procesados que se utilizan sobre todo para aumentar su conservación. Y finalmente el grupo 4, que son alimentos ultraprocesados, entre ellos pues la bollería industrial, todas las bebidas energéticas, etc. Sabemos que la infertilidad es la incapacidad de conseguir el embarazo en los últimos 12 meses manteniendo relaciones sexuales sin protección. Se ha visto que en España ha aumentado la infertilidad y tiene mucho que ver también la alimentación. Se ha visto que entre un 15 o un 20% de la población tiene dificultades para conseguir el embarazo en el primer año y que el 85% lo llega a conseguir. Pero es verdad que la mitad lo puede llegar a conseguir en el año siguiente y de forma general un 93% lo consigue en los 3 primeros años. Es cierto que la fertilidad depende de muchos factores, pues la edad, síndrome ovar poliquístico, endometriosis, alteraciones de los órganos sexuales, femeninos, masculinos, pero es cierto que la alimentación es un factor que hay que tener en cuenta. La Sociedad Española de Fertilidad intentó analizar la situación, pero aparte de ello intentó establecer diferentes propuestas para mejorar las condiciones y darle consejo a estas parejas que querían conseguir un embarazo. Se realizó un estudio en el que se vio que se dividieron 2 grupos, en el que mujeres que consumían alimentos ultraprocesados y mujeres que consumían alimentos pues, saludables. Y se vio que aquellas mujeres que mantenían una alimentación sana llegaba a disminuir el riesgo de infertilidad en un 66%. Es por ello que podemos llegar a la conclusión de que sí, de que puede llegar a afectar una mala alimentación de forma general al estado de salud de la persona y de forma específica a la fertilidad. Ya lo dijo un gran filósofo alemán que dijo que somos lo que comemos. Como objetivo principal, relacionar el consumo de alimentos ultraprocesados con la fertilidad y fecundidad en la pareja y como objetivo específico analizar tanto los factores nutricionales como los efectos del consumo de alimentos ultraprocesados. Esta es la bibliografía que he utilizado, entre ellos me he apoyado en Dialnet, MEDES, Cielo, Cochrane y la Biblioteca del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Como criterio de inclusión, que estén escritos en español, inglés y portugués y que tengan 5 años de publicación junto a que tengamos el texto completo. Y palabras clave: ultraprocesada, alimentación, fertilidad, infertilidad y fecundación. Además me he apoyado a la Sociedad Española de Fertilidad, que tenía muchos artículos relacionados con los alimentos ultraprocesados. Ante todo también yo siempre pienso que debemos ser críticos con nosotros mismos, pero aparte de ser críticos debemos saber adquirir criterios. No es lo mismo, está muy bien el pensamiento común, pero sobre todo también
el pensamiento crítico. Sabemos que ningún alimento va a mejorar de forma específica la fertilidad, pero sí, tampoco va a mejorar ni la calidad de los espermatozoides ni de los óvulos, pero sí una alimentación sana va a mejorar las condiciones para que podamos llegar a conseguir un buen embarazo. Los alimentos ultraprocesados son alimentos con una carga glucémica alta. Se ha demostrado que aquellos que tienen la carga glucémica baja mejora tanto la ovulación y disminuye la resistencia a la insulina. Además, la sustitución de proteínas de origen animal a las de origen vegetal favorece la ovulación. Una ingesta elevada de grasas saturadas, especialmente las trans, alteran la cantidad de los espermatozoides junto a la calidad y además también aumenta la resistencia a la insulina. Y en vez de utilizar estas grasas, utilizarlas poliinsaturadas como el omega 3, pues mejora tanto el tratamiento de la reproducción asistida como mejora la calidad de los espermatozoides. Junto a ello también el consumo de alimentos ultraprocesados va a aumentar el riesgo tanto de que aumente el tejido adiposo como que aumente el colesterol, el riesgo a obesidad y alteración de la calidad del semen. Respecto al tejido adiposo, se produce por unas concentraciones de leptina que lo que hace es que produce un desequilibrio del eje hipotálamo-hipofisario y produce una alteración hormonal tanto en mujeres como en hombres. Además también produce una disminución de las proteínas transportadoras de hormonas sexuales y esto pues lo que explica. Además también el tejido adiposo va muy unido con el colesterol. Sabemos que el colesterol es un precursor de las hormonas sexuales y tanto como un aumento como una disminución del mismo puede llegar a afectar a la calidad de estas hormonas. La obesidad sabemos que disminuye la libido, una baja frecuencia coital y alteración en la disfunción eréctil y también produce patrones anovulatorios, por lo tanto también justifica que pueda producir menores tasas de gestación. Y además la calidad del semen se ha visto que produce tanto la espermatogénesis y produce tanto una mala calidad y cantidad del mismo. Indagando un poquito acerca de los alimentos ultraprocesados, conseguí la teoría de disruptores endocrinos. Esta es una sustancia externa que una vez que entra dentro de nuestro organismo lo que hace es que modifica nuestro mensaje hormonal. La OMS ya publicó en 2013 que existe una lista de 800 sustancias que contienen disruptores endocrinos. Es cierto que aún queda mucho por indagar en este aspecto porque no se conoce aún la causa-efecto de los mismos, pero es cierto que nosotros sobre todo estamos expuestos a ellos mediante la alimentación. Se ha demostrado que pueden llegar a producir infertilidad, disminución del número de espermatozoides o malformaciones genitales, pero aún todavía estamos viendo la punta del iceberg, o sea que queda mucho por investigar. Los alimentos ultraprocesados vienen con una porción extra de disruptores endocrinos. Se ha demostrado incluso que aquellas personas que comen más fuera de casa, que consumen más alimentos ultraprocesados, tienen más disruptores endocrinos en sangre, en orina, incluso en leche materna y se ha demostrado incluso en placenta. Los alimentos ultraprocesados contienen muchos componentes, pero entre ellos me han llamado más la atención estos 4, entre ellos aceites parcialmente hidrogenados, que son las grasas trans, mejoran la textura y el sabor de los mismos, lo que hace que nos apetece mucho más. Pero se ha demostrado que altera tanto la concentración como la calidad del semen. Los talatos y otros plastificantes también, y el bifenol A, que está muy a la orden del día, imita los estrógenos y lo que hace es que altera y disminuye las tasas de fecundidad, incluso aumenta el riesgo del síndrome ovario poliquístico. Este se encuentra sobre todo en productos que se encuentran enlatados o con plástico, en bebidas o en refrescos. Ya hay muchos envases que vienen libres de bifenol A, o sea que es importante. Y después el glutamato monosódico, que en sí no se ha demostrado que tenga un efecto perjudicial para la salud para nosotros, pero al añadirlo a los alimentos ultraprocesados lo que hace es que nos potencie más el sabor y nos apetezca mucho más consumirlo. De forma que, sobre todo la población, siempre nos hemos encargado a qué hacer para no empeorar la fertilidad, pero no nos centramos en qué hacer para potenciarla, para mejorarla. Ya se sabe que la perfección se alcanza no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que suprimir. O sea que cuando mantenemos un buen peso, una correcta alimentación y una buena actividad física, vamos a estar en mejores condiciones para poder llegar a conseguir el embarazo. Utilizar una dieta que sea rica en hidratos de carbono complejos, con proteínas de origen vegetal en vez de origen animal y grasas saturadas, pues va a ser mucho mejor. Y utilizar también aporte de ácido fólico, vitamina B12, la vitamina A que favorece la producción de hormonas sexuales, la vitamina D que favorece la reserva ovárica, la C y la E que son antioxidantes que previenen la oxidación tanto de espermatozoides como óvulos. Todo ello también intentar suplementar aquello que no nos lo aporte la dieta y evitar el consumo de alcohol, cafeína y tabaco.
Estos son testimonios de personas que han intentado, pues, que han conseguido ya quitar del medio los alimentos ultraprocesados y centrarse más en comida sana, en comida real. Una de ellas decía: cuando alguien de mi entorno me pregunta sobre la dieta que estoy siguiendo, siempre respondo que no se trata de ninguna dieta, sino que es un estilo de vida. Acudí a la clínica y me la pasé llorando entera, pero enseguida vieron cosas en mí que no funcionaban. Me cambiaron la alimentación, me cambiaron algunos hábitos y enseguida noté cambios en mí. Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina a veces no es necesaria. Es cierto que cuando la alimentación es buena, pues siempre vamos a estar en unas condiciones mejores para poder llegar y afrontar cualquier adversidad. De forma, en conclusión, pues sabemos que para tratar la fertilidad, sobre todo, aparte de la prevención y el tratamiento, debemos contemplar un buen abordaje nutricional. Se recomienda siempre seguir un buen patrón, una alimentación saludable y, sobre todo, la fertilidad siempre va a ir de la mano de un buen estado de salud, pero un buen estado de salud siempre va a ir de la mano de una buena alimentación y nutrición adecuada. Esta es la bibliografía.